Muy bien, iremos preparando el material para darle continuidad al tema de implementación de interfaces en un proyecto integrador. Lo que viene a continuación es presentarles cómo conectar con una base de datos para que podamos lograr escribir el método cargar plantilla con información que provenga de datos almacenados en una base de datos. Bueno, entonces a manera de presentación, hoy trabajaremos con una clase para poder conectar a Java con una base de datos. Quiero compartirles que yo conecto Java con Derby, una base de datos que está previamente instalada con NetBeans. Nada más que en tiempos modernos me parece que Derby viene un poco diferente a las versiones antiguas. Entonces algunos de mis estudiantes se desesperan un poco porque no logran conectar a NetBeans con Derby y prefieren utilizar MySQL u otra versión de SQL. Yo lo que les recomiendo es que descarguen una versión ligeramente antigua de NetBeans y la prueben. No pasa nada, no les corrompe la versión de NetBeans que ustedes ya tienen instalada. Y además les brinda la oportunidad de trabajar con una base de datos de tamaño pequeño que es muy útil para fines didácticos. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a trabajar con um, Java y desde Java conectarnos con una base de datos. Yo lo que les recomendaría es que creemos un proyecto nuevo porque algunas de las cosas que vamos a hacer pues las vamos a desechar, simplemente es para aprender cómo hacerlo. Entonces vaya al menú de archivo y dígale que quiere usted construir un proyecto nuevo. El nombre del proyecto y su forma de operación no es tan relevante. Yo realmente hago demos o pruebas y la aplicación pues seguirá siendo de Java, una aplicación de Java como tacita de café, nada más que la vamos a conectar con recursos propiamente de manejo de bases de datos. Esa va a ser para nosotros la diferencia. Entonces una vez que elijan la aplicación de Java, nómbrenla. Seguramente el sistema les va a dar la oportunidad de entender eso. Yo desarrollé esto en 2015, me parece que por primera vez, para trabajar con proyectos finales. Y a la cuenta de usuario le creé una carpeta llamada Finales 2015 y ahí deposité un proyecto como tacita de café llamado base de datos. Pero ya recuerde que usted decide el nombre del proyecto, la ubicación del mismo y um, estará listo para poder darle instrucciones de trabajo. Bueno, una vez que esté creado, ya se verá desde el panel propiamente de proyectos y si está activo el proyecto de trabajo marcado con una etiqueta de selección será el proyecto actual. Yo estoy trabajando con la versión 8.0 de NetBeans en esta versión preparada de ejemplo y no he batallado, aunque me parece que la implementación que voy a hacer para el ejemplo de la plantilla de trabajadores será en una versión anterior. Bueno, ahora donde está la pestaña de proyectos del lado izquierdo, allá hacia donde apunta la flecha en rojo, debe aparecer una pestañita que dice servicios. Si no está visible, usted puede acceder al menú de ventana y buscar servicios. También lo podrá activar con control y la tecla 5. Bueno, vamos a utilizar un servicio como si en las casas utilizáramos el internet o el agua o la luz, es decir, hay un proveedor que nos da ese servicio. Entonces, los servicios que proporciona NetBeans intermediados a través de algunas aplicaciones incluyen una base de datos. Es la primera opción que nosotros vamos a encontrar
y la cual vamos a expandir dándole clic ahí donde está el signito de más para poder saber qué es lo que nosotros podemos hacer con ese servicio. Recuerde, si no está visible, con control 5 o a través del menú de ventana vaya a servicios, pero si está disponible, dele en expandir y en mi caso aparece inmediatamente arriba marcado en un fondo en azul recuadro JavaDB, y eso indica que es Derby para mí. Se pueden agregar otros, se pueden trabajar con manejadores de otras proveedurías, de otras marcas, otras bases de datos que estén disponibles. Yo escogí Derby porque ya viene con NetBeans, ya no hay que hacer más. Y además porque me permite explicarlo de esta manera y hacerlo utilizable en ejemplos, colocar una base de datos y ponerme a trabajar con ella. Bueno, usted le va a dar clic derecho donde dice JavaDB y una vez que emerja el menú va a seleccionar la opción iniciar servidor. Una vez que el servidor reciba esa petición, el servidor de la base de datos se comunicará vía la consola del sistema informándole los pasos que ha dado. Cuando diga que se ha iniciado y está listo para aceptar conexiones, todo indica que nosotros hemos iniciado satisfactoriamente la operación del servidor de la base de datos. Bueno, de nuevo, es un servicio nuevo, lo vamos a conectar con un proyecto, pero ahorita aparentemente hemos dejado los proyectos de tacita de café de Java para movernos hacia los servicios y estamos trabajando con un servicio llamado base de datos. Una vez que el servidor ha iniciado, la opción de iniciar servidor se inhibe, se apunta en color gris bajo y las opciones resaltadas son detener el servidor o crear una base de datos, entre otras. Vamos a escoger la opción crear una base de datos. Sé que la materia de fundamentos de base de datos las van a ver más adelante. No pretendo ahorita que esta sea una explicación de bases de datos, ni tampoco que violente mucho el aprendizaje de ustedes. Bueno, una vez que le dicen crear una base de datos, el sistema va a preguntar cómo quieres que se llame y yo le he puesto prueba. Me pregunta qué nombre de usuario quieres que accese la base de datos, con qué password y confírmalo para autentificar al que quiera entrar. En esta ocasión yo he escogido que el usuario se llame usuario y que el password se llame usuario. Soy muy malo recordando las contraseñas, entonces estos nombres pues son los nombres de la cuenta, de tal manera que si se me olvida yo ya sé que si la cuenta se llama usuario, el password también. Bueno, no es una buena idea, pero es un ejemplo que me sirve. Si usted quiere, no le ponga usuario ni contraseña y la base de datos pues estará disponible para que usted la acceda, algo que posiblemente no sea tan malo, aunque es riesgoso. Es mejor ponerle contraseñas de acceso. Bueno, una vez que la base de datos se ha creado, Derby le informa una cadena que empieza con JDBC, que algunos dicen que es la abreviatura de Java Database Connectivity, pero realmente es un acrónimo que se ha convertido en estándar. Y lo que está remarcado en azul dice que es de Derby. La conexión a la base de datos de Derby está en el servidor local, en el puerto 1527 y se llama prueba. Eso es bien importante porque es como si fuera un número de teléfono el cual nosotros tuviéramos que marcar para comunicarnos por esa vía. Esta va a ser una cadena de conexión para poder conectarnos a la base de datos. Agregando usuario y contraseña tendremos muchas más ventajas. Pues bueno, vamos a confirmar con la operación connect. Estas partes van a ser bien importantes. Conectarme a la base de datos va a ser bien importante más adelante en Java, porque son operaciones que estamos realizando con la base de datos y que van a ser cruciales, determinantes, para que el sistema nos pueda brindar atención, para que la base de datos esté accesible. Bueno, una vez que la conexión está dada, el icono de JDBC Derby, que es como color beige con un cuadrito en azul y dos puntitos conectados, se conecta, se ve entero.
y se expande indicándonos que ahí hay una cuenta llamada usuario y que se pueden trabajar tablas, vistas y procedimientos. Nosotros vamos a escoger la carpeta de tablas porque una tabla es un elemento de contención de información primario en una base de datos. Es como si fuera un archivo y es muy similar a una tabla en Word o una tabla en Excel. Bueno, para efectos de ejemplo, en 2015 yo les pedía que generáramos información sobre libros. Título, autor, editorial y precio era importante para almacenar información en la base de datos. Yo ahora les estoy pidiendo que guarden información sobre trabajadores, nombre del trabajador, puesto del trabajador, salario del trabajador, son datos que debieran estar. Pues bueno, en el ejemplo es necesario mandar llamar a la operación de crear tabla, indicarle que el nombre de la tabla se llama libros y empezar a agregarle columnas para guardar título, autor, editorial y precio. Bueno, los títulos almacenan variables de tipo string que en las bases de datos de este corte se llaman varchar y hay que darle un tamaño máximo. Por ejemplo, le estoy diciendo que el título más grande sea de 25 caracteres. Puede que no sea tan grande, pero para mí es útil. Lo mismo vamos a hacer con el autor, con la editorial y con el precio. Es decir, vamos a tener que agregar una columna, vamos a tener que escoger el tipo de datos y vamos a determinar el tamaño, si es que nos lo pide. Tenemos título, autor, editorial de tipo string con diferentes anchos o tamaños y precio que es de tipo real porque es equivalente a float, como si necesitáramos los pesos y centavos. Si no fuera necesario, si usted quisiera trabajar con datos de tipo entero, pues existen valores muy equivalentes en los sistemas de manejo de base de datos para datos de tipo numérico, en este caso concreto entero. Una vez que usted termina de definir su tabla con sus nombres de campos, tipos de datos y tamaños, casi ha terminado por completo. ¿Qué es lo que faltará? Pues bueno, yo creo que lo que nosotros tendremos que hacer es ingresar algunos datos a la tabla para luego conectarnos con Java y accederlos desde allá. Para poder hacer eso, usted elija donde está la tabla, en este caso libros, botón derecho y cuando emerja el panel elija ejecutar comando. Al ejecutar comando, lo que hará NetBeans es darnos opción en un editor para que escribamos sentencias de un lenguaje que por ahora no será Java. Al lenguaje le llamaremos SQL y es un estándar de base de datos. La palabra clave aquí es insert. Queremos que se inserte en la tabla libros de la cuenta de usuario los siguientes valores. Recuerde que es título, autor, editorial y precio. Yo he escogido 3 libros, un libro de Kay Horstman que se llama Big Java Early Objects, un libro de Dwayne Bailey que se llama Estructuras en Java y un libro de Will Goldstone que se llama Unity Game Development Essentials, de diferentes precios, todos en pesos, de las editoriales Wiley, Williams College y Packet. Bueno, esos 3 valores de registros de colecciones de datos se van a guardar en la tabla libros porque le estamos diciendo que los inserte ahí. Todo esto está haciendo a través de la operación de servicios, no de proyectos, y se está utilizando la tabla. Bueno, una vez que los datos se guardan, la línea de comando puede cambiar y en lugar de un insert es un select. Le estamos diciendo elige todo de la tabla libros, select estrella from libros, se alcanza a ver en azul verde en el centro, en el campo de la imagen de la consulta, y después de pedirle que la ejecute con botón derecho ejecutar comando, aparece abajo el resultado de la instrucción de select. Ahí aparece Kay Hartman, Dwayne Bailey y Will Goldstone como autores de los libros que ya se han referido. Y bueno, pues esto lo estamos haciendo como vía SQL, con Derby, con NetBeans,
pero ahora toca turno y cómo utilizar clases de Java para conectarnos a una base de datos. Sobre todo, cómo hacerlo si estamos trabajando el tema de polimorfismo o de interfaces. Bueno, pues recordarán que habíamos creado un proyecto nuevo que se llama bases de datos y vamos a crear una clase nueva. Ahí en el paquete de default le llamaremos conexión.java porque lo que queremos es conectarnos a la base de datos. Una vez que ya estemos conectados, ya podemos hacer el cargar libros o cargar plantilla para nuestro ejemplo, que significa traerlos del almacenamiento donde están a la RAM. Bueno, para conectarnos a una base de datos necesitamos una variable de tipo connection, un atributo de tipo connection. Connection es una clase que se importa de java.sql. Bueno, y lo que vamos a hacer es inicializarlo, esa variable ahí en pantalla se llama C, con la llamada a una clase estática que se llama driver manager y le vamos a pedir que nos conecte con el método getConnection. Fíjense que hay tres cosas ahí donde apunta la flecha. Una que se llama cadConnection, cadena de conexión, que es una copia de lo que ya habíamos visto, jdbc derby diagonal localhost 2.1527 diagonal prueba. No le pongan más, la base de datos se llama prueba. Recuerden que le había dado yo una cuenta de usuario llamado usuario y un password llamado usuario. Bueno, pues la primera cadena después de cadConnection, entre comillas, usuario es la cuenta y la segunda, entre comillas, usuario es el password. Bueno, como getConnection está protegido, es una excepción no reportada, hay que colocarle su bloque de try-catch para que intente conectarse. Y es todo lo que hay que hacer para conectarnos. Es como marcar un número de teléfono, proveer un par de datos y estar listos para que nos atiendan. Bueno, si algo falla, el letrero o falló la conexión con un mensaje nos lo hará saber. ¿Qué podría fallar? Pues el password, podría fallar la cuenta de usuario, podría fallar el puerto, podría fallar el manejador de la base de datos o algo en la cadena de conexión podría fallar. Una vez que la conexión está dada, lo que podemos hacer es leer los datos. Hay una variable de tipo conexión llamada demo que pide leerlos y luego leer devuelve un array list de string para que se puedan imprimir. Aquí la recomendación es: las bases de datos se abren y se cierran, y entre la apertura y cierre se acceden para lectura o para escritura. En la línea de demo igual a new connection se abre, en el if donde dice demo leer se accede y en el demo cerrar se cierra. Recuerde los tres pasos: se abre, se accede y se cierra. Y pues ya tenemos casi todo, nada más hay que probarlo. Vamos a ver si el system.out.print del for logra imprimir los nombres de Kay Horseman, de Dwayne Bailey y de Will Goldsmith. Bueno, nada más que para que eso suceda es necesario escribir el método leer de conexión, porque recuerden que estamos mandando llamar al método leer. Si usted es muy receptivo y le echó una mirada al código de consulta, el código de consulta es un select estrella from libros. Esa línea se aprecia en color ocre, así un poco naranja o café, en la parte alta del código que está viendo usted ahí. Bueno, estamos creando el método leer, que para nosotros es un método comprometido que devolverá un array list de string. Permítanme tratar de remarcarlo en esta zona. Y para leer vamos a decirle que devuelva una lista. Ese es el valor que debe devolver, si puede leer, porque si no puede leer datos devolverá nada, devolverá null. En una expresión de error o de fallo, cuando el acceso a la base de datos no se garantiza, no se logra, pues entonces no hay que devolver nada, devolver null, vacío, porque está comprometido el retorno de valores en la forma de definición del método.
Bueno, entonces para conectarnos a una base de datos y poder acceder a información necesitamos una sentencia de consulta. Se llama select. Le estamos diciendo, dame todo de la tabla libros. Todo es el título, el autor, la editorial y el precio. El siguiente paso es que cuando tengamos una variable de tipo connection, le digamos, quiero crear una sentencia. Una sentencia es algo parecido a lo que hemos escrito aquí, nada más que aquí está descrito como string y lo necesitamos como una especie de comando de SQL, un lenguaje de manejo de base de datos. Y una vez que se está preparada como sentencia, se lo asignamos a una variable de tipo statement. Statement se importa de Java SQL. Y una vez que ya tenemos la sentencia lista, le pedimos que ejecute la cadena de consulta. Con execute query le estamos pidiendo que ejecute la cadena de consulta. SQL es una variable de tipo string definida aquí que contiene el comando que hemos remarcado más de una vez para el caso de el select. Bueno, una vez que el execute query trabaja, probablemente nos retorne un registro de valores o probablemente nos registre más. A eso nosotros le vamos a llamar result set, a un tipo de datos que puede almacenar un conjunto de resultados. Se llama la variable rs y mediante un ciclo de tipo while nosotros le decimos mientras el conjunto de resultados tenga algo, yo lo voy a agregar a la lista. Recuerde que lista es una variable de tipo dinámico, de tipo ArrayList, a la cual se le agrega información con el método add. Entonces lo que le vamos a agregar es el título más una coma más el autor más otra coma de separación más la editorial más otra coma y finalmente el precio. En la base de datos precio era de tipo real y las otras eran de tipo varchar. Sus equivalentes en Java son strings para varchars y float para real. Y básicamente esta es la mecánica de operación para jalar datos de una base de datos, concretamente a partir de una consulta ejecutada como el select. Y tenemos que ir por los datos como los campos se llaman, es decir, get float para el precio, get string para el título, get string para la editorial, get string para el autor, porque son datos de tipo varchar. Bueno, nos falta un paso bien importante. Necesitamos agregarle una biblioteca al proyecto porque si yo lo corro va a aparecer una línea como la que ven ustedes aquí. Error, falló la conexión. No hay un manejador que se haya encontrado para acceder a la base de datos prueba localizada en el localhost 1527. Entonces este paso es bien importante. Lo que vamos a hacer es expandir el paquete de bibliotecas que ustedes lo encuentran abajo del paquete de fuentes. Ese no lo hemos tocado hasta ahora para nada. Y aquí donde dice bibliotecas le van a dar clic derecho. Lo que vamos a hacer es tratar de agregarle los manejadores útiles para que el sistema se pueda conectar con Derby. Entonces ustedes le van a dar clic derecho en bibliotecas para que puedan que pueda emerger el panel al cual enlista el manejador de Derby. Se llama Java DB Driver. Tal vez no lo encontremos como Derby Driver, pero sí lo vamos a encontrar como Java DB. Entonces ahí donde dice libraries o bibliotecas, ustedes le dicen quiero agregar una biblioteca, que es la opción del medio de esas tres fórmulas para agregarle recursos a su proyecto. Y una vez que le indiquen que quieren agregar una biblioteca,
Lo importante será localizar del panel unas especie de colecciones de libros que Java ya tiene como preinstalados. Entonces elijan Java DB Driver de ahí, y una vez que lo escojan, el sistema va a conectar un manejador con Java. Bueno, si quieren saber un poco más de Derby, tienen que visitar el sitio db.apache.org/Derby para que aprendan un poco más de ese manejador, cómo funciona, a dónde encontrar el driver y cómo conectarlo a través de diferentes sistemas, que pues a nosotros nos interesa la conexión a Java. Bueno, una vez que esto ya está, el acceso a la base de datos con contraseña está garantizado. La impresión de los resultados está visible en la consola y usted ha logrado conectar una base de datos con Java. Bueno, sé que la explicación ha sido muy rápida. No pretendo aniquilarlos con esta explicación. Yo trataré de construir una versión con pausa y dedicatoria especial al ejemplo que estamos tratando de crear ahora. Sin embargo, estoy bien consciente de que seguimos con esta forma de trabajo separada en la virtualidad, y yo espero que este ejemplo les haya sido de utilidad. También sé que lo pueden pausar y retroceder y volverlo a reproducir, y esto va a ser muy útil. Tampoco quiero asustarles, no quiero comprometer demasiado, pero también les quiero decir que cuando yo trabajo programación orientada a objetos en modalidad presencial, pues los primeros días de mayo les dejo un proyecto para que lo trabajen durante un mes y le llamamos proyecto final. Entonces, ¿qué hay que hacer en el proyecto final? Pues lo que hay que hacer es utilizar interfaces para polimorfismo, utilizar encapsulamiento, utilizar herencia, y lo que yo pretendo es que tomen información de un archivo de texto o de una base de datos y que lo único que hagan sea mostrarla. No tienen que borrarla ni tampoco tienen que agregar información. Bueno, yo espero que esto sea útil, y también espero verles pronto. Si tienen dudas, ya saben, a través de Aula Virtual.